En estricta reserva y con reuniones ya avanzadas, el gobierno dio nuevos pasos para definir de una vez la compra de un submarino para las Fuerzas Armadas que reemplace al Ara San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur el 15 de noviembre del 2017. Pero la novedad sustancial es que se busca concretar la compra de 3 submarinos. Según reveló el último informe del jefe de gabinete, Agustín Rossi, remitido la semana pasada al Congreso, el Ministerio de Defensa informa que durante el corriente año llegarán las ofertas finales de las empresas Naval Group, Francia, y ThyssenKrupp, Alemania, por la provisión de 3 submarinos convencionales. Esto nunca había sido mencionado con esos detalles por parte del gobierno hasta ahora. Así lo señaló el mismo el Rossi en la respuesta a la pregunta 395 que le enviaron por anticipado los legisladores y que remitió en el informe 135 girado a la Cámara de Diputados. Allí, el jefe de gabinete reveló además que las ofertas en estudio de las empresas navales de Alemania y Francia contemplan la provisión de kits para el ensamble de los mismos en el país y transferencia de tecnología, y sostiene que entre las variables a considerar, se evaluará la del financiamiento. El gobierno avanzó con reuniones en Buenos Aires para dar con la propuesta definitiva de cada empresa naval, aunque remarcaron que se trata de un proyecto que llevará más de 10 años en concretarse por completo. Es decir, la intención del presidente Alberto Fernández y del ministro de Defensa, Jorge Tayana, es que al finalizar el mandato actual en diciembre ya se deje en marcha el proceso de compra de los 3 submarinos con una de las empresas que se entabló diálogo. Si bien no hay aún un presupuesto definido por la compra de cada uno de los 3 submarinos, se supo que las ofertas rondarían en un piso de unos $1.300 millones cada submarino. Esta oferta pueda ser mayor o menor según la presentación final. La intención clara del Ministerio de Defensa es adquirir 3 submarinos para la defensa en virtud de dar una señal no solo a los militares argentinos sino también a los países que miran al Atlántico Sur como un espacio estratégico a nivel mundial.